oración eficaz. ¿Y qué quiere decir eficaz? Quiere decir efectiva. Efectiva. Y precisamente tenemos que comenzar diciendo, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, que el Señor no va a contestar las oraciones si nosotros no hablamos el idioma de Dios, ¿verdad? Y sé que algunos se quedaron con dudas acerca de eso, pero la verdad es que el idioma de Dios es su palabra, ¿verdad? Es la palabra. No puedes pedir nada que esté fuera de la Escritura, ¿no? Y de hecho la Escritura abarca todas nuestras necesidades, porque la Biblia se mete en tus finanzas, se mete en tu vida matrimonial, se mete en tu vida íntima, en todo, todo. La Biblia tiene de todo. La Biblia es el manual para las necesidades del ser humano y abarca todos los ángulos de su vida. Si sabes la Escritura, sabes orar, ¿verdad? Porque Dios no va a hacer algo que no esté en su palabra. Y por supuesto esta noche compartimos la palabra a nivel de saber, ¿no?, cómo pedir, porque ese es la clave, el secreto para que Dios conteste todas tus oraciones, es pedir conforme a su palabra, como vamos a ver en esta noche. Y de hecho la oración es un arma poderosísima que Dios nos dio. Dice claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate, la oración destruye, derriba fortalezas. Hay fortalezas territoriales, ¿no? Espíritus que controlan territorios. Hay fortalezas ideológicas, ¿no? Pensamientos que el hombre maneja. Y hay fortalezas personales, que son precisamente las ataduras del corazón. A veces tenemos cosas en el corazón que no se pueden romper sino con las armas de nuestra milicia, ¿no? Y una de ellas es la oración combinada con la palabra de Dios. Por eso es bien importante, para orar tienes que saber la palabra para que la oración sea eficaz, ¿no? Les digo todo esto para definir la palabra eficaz. Y aparte de que la oración eficaz del justo, ¿verdad? Y el justo no es aquel que aquel que no sé, que es perfecto en sus formas de trabajar o sus formas de creer, no es una persona profesional, estudiada, o una persona que sea buena gente. Acuérdate que el justo es aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. El que nos justificó fue el Señor. Cuando Él nos limpia con su sangre, somos justos. Entonces ya somos justos y nuestra oración es eficaz cuando sabemos la palabra, cuando sabemos implementar lo que Dios ya dijo, pues. Eso es todo lo que es. Orar es implementar lo que Dios ya dijo, ¿verdad? Eso es todo. Y por eso es que funciona la oración y es eficaz, porque la hacemos de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y si estamos en la voluntad de Dios y somos personas justas, como tú dices, Dios responde las oraciones. Pero mira, en la oración uno puede pedir de todo. Lo que dice aquí en Santiago capítulo 5 y verso 15 al 16. Santiago capítulo 5, verso 15 al 16. Dice así: y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, y eso tiene que ver, viste, con el poder implementar la voluntad de Dios. Nos dice la Biblia en Isaías 53 que por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados, ¿verdad? Nosotros, no sé si sabías que el Señor recibió 39 azotes, ¿no? Y fíjate tú que hay 39 enfermedades que existen. Hay muchísimas más, pero todas las demás que existen se derivan de esas 39. Entonces, cuando dice por sus heridas, ¿verdad? Dice por los azotes, ¿no? Cuando Cristo fue azotado, lo azotaron 39 veces. Y si tú te das cuenta y estudias, te das cuenta que hay 39 enfermedades que fueron curadas por el Señor, ¿verdad? Ya el Señor llevó nuestras enfermedades. Hoy tengo un testimonio acá mismo, testimonio vivo a la par mía. Mi esposa, que tuvo una biopsia, ¿verdad? Porque estábamos preocupados, y uno siempre, cuando los doctores te dicen cosas, uno piensa, ¿verdad? Wow, que ojalá que no nos dé una mala noticia. Y hoy fíjate tú que, por supuesto, orando, y la oración de ustedes, la oración nuestra, ¿verdad? Que le pedimos a Dios con amor, con el deseo, ¿verdad? Con su palabra, por supuesto.
Y dice, le testificaba la doctora a mi esposa hoy, que ellos buscaron y buscaron, ¿verdad? Un pólipo, estaban buscando un tipo de tumor, ¿verdad? Que salía en las MRIs, en las resonancias magnéticas, que ellos lo vieron hace un año, hace 2 años, y lo vieron otra vez hace poco, que le hicieron el test, hace un mes, y fíjate tú que no lo vieron, no lo encontraron, lo buscaron en la intervención que le hicieron a mi esposa y no lo encontraron. Entonces nosotros creemos con todo nuestro corazón que el Señor, ¿verdad?, lo quitó de ahí. Y pues ya, para un común testimonio y para la gloria de Dios, pues gracias a Dios mi esposa está bien, ¿verdad? Solamente tiene que hacer un tratamiento de antibiótico nada más. Pero mira, a que cualquier otra cosa pudo haber sido, ¿verdad?, una noticia muy mala. Pero Dios, que es bueno, ¿verdad?, no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. Y bueno, siempre, ¿verdad?, que nosotros estamos expuestos a cualquier cosa como cristianos, pero a accidentes, a enfermedades, a situaciones financieras, pero la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Porque oramos conforme a la palabra de Dios y reclamamos esas promesas con respeto, por supuesto, ¿no? Porque Dios no tiene por qué darnos nada, o sea, todo lo que Dios nos da es porque Él es bueno. Pero no cabe duda que si nos agarramos de sus promesas en la oración, ¿verdad?, trae resultados maravillosos. Así que le doy gloria a Dios, ¿verdad?, por mi esposa, que ha tenido hoy un resultado bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Eso, la gloria sea para el Señor, pero es el resultado, ¿verdad? Precisamente dice, la oración de fe salvará al enfermo, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, lo levantará. Entonces, como le diría yo aquí, ¿no? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? No son cosas, no tiene que ver con dinero, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, eso es gloria lo lindo, a Dios. ¿verdad? Qué tremendo. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que si nosotros creemos con eficacia, con seguridad, ¿verdad?, de que Dios nos puede sanar, tenemos que creer primero en Jesucristo. Porque como tú dices, tenemos que pedir las cosas correctamente en el nombre de Jesús. Primero creer y luego depositar toda tu confianza en Él, tener fe en el Señor, y entonces podrá mucho, porque depende de ti, de la fe que tú tengas, el Señor va a actuar. También en Primera de Juan capítulo 5 y verso 13, 14 dice, Primera de Juan capítulo 5 verso 13 y 14, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, conforme, ¿verdad? Conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Las promesas de Dios están aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis el bien que esperáis, ¿verdad? Uno lo tiene que esperar, es la fe la que actúa, pero es la fe en la palabra, en lo que está escrito, ¿verdad? Entonces cuando oramos, no oramos, ay Señor, si quieres, de verdad, sáname. No, Dios quiere. La pregunta es, ¿quieres tú y crees tú? Porque hay veces que queremos pero no creemos. Y no sé, y hay personas que parece que no quisieran, porque a veces no saben ni cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Dice, a lo mejor la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. Eso es, olvida, ¿dónde sacaste esa doctrina? Eso jamás está en la Biblia. En la Biblia no está que uno tiene que estar enfermo. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie con el mal, ni Él es tentado por el mal. Imagínate tú. Entonces nunca vas a decir tú, Dios me mandó una enfermedad. Jamás, eso no se puede decir porque es totalmente antibíblico. Entonces ahí que muchas personas, ¿verdad?, piensan, y esto tiene que ver con la tradición, ¿no? Porque la iglesia tradicional nos enseñó a nosotros el voto de pobreza, que entre más mal está uno, mejor está con Dios. Eso es horrible, o sea, todo eso es religión. Eso ni siquiera te pongas a pensar en eso, porque la voluntad de Dios es que seas próspero, la voluntad de Dios es que seas sano, la voluntad de Dios es que seas libre. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando tú oras, no estés preguntando ni pidiendo permiso en nada. Tú reclama lo que Dios ya te prometió, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Eso hablamos el domingo. Entonces tiene que ver con una actitud, con una postura, ¿no? Con una
no sé, es como es a way of life, se dice en inglés, ¿no? Es una forma de vida, ya. El justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos implementando la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, creyendo, recibiendo la palabra de Dios. Y por eso es que la estudiamos, pues, ¿no? La escritura aquí no está solamente aquí por gusto, sino que la palabra realmente es la que tiene poder y es la que causa, ¿no? Que la oración sea efectiva. Así es. Y en Primera de Pedro capítulo 3 y verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué lindo. Pero ¿sí? Sí, no, y es que fíjate que, perdona, pero Sí. yo no terminé de leer acá, porque es bien importante que lo leamos en el libro de Juan, ¿verdad? En donde estábamos en Juan, dice, la voy a volver a leer toda, porque la palabra es la que te edifica, la palabra te cambia la vida. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad o a su palabra, Él nos oye, ¿verdad? O sea, pues que ya, o sea, si yo pedí conforme a la palabra, Él ya me oyó. O sea, no tengo, mira, dice, mira lo que dice el 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos dos textos acá, te digo que estos dos textos acá te definen todo lo que es la oración. Te lo voy a volver a leer para que subráyalo, tenlo en tu corazón. O sea, porque si tú pides conforme a la palabra de Dios, entonces ya tú sabes que Dios te oyó. Y si tú sabes que Dios te oyó, es porque entonces ya tú tienes todas las peticiones que le hiciste, ¿verdad? Porque es una oración eficaz, ¿verdad? Ahora, por supuesto, el cumplimiento de esa petición, ¿verdad? Tiene sus variaciones, ¿no? Hay veces que Dios te sana inmediatamente, divinamente, a veces un proceso, ¿verdad? De enseñanza, algo va a pasar, algo Dios más te va a enseñar, ¿no? El rompecabezas se puede armar, pero faltan estas dos piezas que Dios cree que son importantes poner primero, ¿me estás entendiendo? Con respecto a tu vida. Pero Dios contesta todas las oraciones si las hacemos conforme a su palabra. Vuelvo y repito, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? O sea, pues ahí concluye este texto, ¿no? Y claro, ahora puedes ir a eso, porque Amén. perdona Sí. que te había No, interrumpido. eso es importante. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos Amén. y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que a los justos Dios escucha, pero a los malos Él está en contra de ellos. Y eso es algo terrible de pensar, que si nosotros no estamos bien, no estamos en los caminos del Señor, de balde oramos, porque nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Sí, dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros. Entonces, imagínate tú, primero que hay que hacer muchas veces es decirle, Señor, perdóname, ¿no? Porque la oración es, bueno, la única oración que Dios escucha, si uno está mal, es la del arrepentimiento, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender, porque a veces Dios no nos contesta y no nos contesta y no nos contesta, y es porque a lo mejor hay un área de nuestra vida que nosotros tenemos que arreglar, ¿no? Y yo creo que nuestro corazón mismo nos reprende acerca que está mal, algo que está mal. Entonces dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es claro también. Entonces, no hay necesidad, ¿verdad?, de estar sufriendo uno de que tus oraciones no sean respondidas, pues. Tampoco puedes vivir una vida de condenación, porque a veces el diablo te cae atrás diciendo, no, porque Dios no te quiere, porque tú eres esto, que tú eres el otro. Pero la verdad que si Cristo te limpió, ya Cristo te justificó, pues tú estás limpio completamente. Entonces ya tú puedes proceder a poder pedir lo que tú quieras. Y tiene que ver precisamente, ¿no?, con el orden de oración que el Señor nos enseñó, ¿no? Así es, pero también hay veces que el Señor no contesta, no solamente, mira, a veces no contesta porque nosotros estamos mal, pero hay otras veces que no contesta porque Él tiene planes mejores para nuestra vida. Y Él nos enseñó una oración en Mateo 6, tú la puedes leer del 9 al 13, léenla en la casa, eso te queda de tarea, pero es el Padre Nuestro. Yo creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero mira, Jesús nos enseñó a orar en esa oración y
nos enseñó 3 cosas importantes de las cuales nosotros tenemos que fijarnos cada vez que oremos. Primero es que se debe de adorar a Dios. Fíjate, ahí en el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea Sí, tu nombre. pero eso es solo como un Adoración, ejemplo, como un ¿verdad? ejemplo, pero De las palabras más o menos que tú tienes que usar, sí, ¿verdad? claro, pero tienes que adorar a Dios. Pero es eso, precisamente, o sea, es la guía, ¿no? No precisamente repetir esto 40 veces, ¿no? Porque si Claro, no va a como pensar, sí, en el si no, el Señor catolicismo. va a pensar que te trabaste o algo así, Sí, ¿no? O porque sea, orar es hablar con Dios. En la tradición nos enseñaron que orar era rezar. Rezar es repetición, repetir lo mismo. sí, el rezo Dios no escucha los rezos. Perdóname que te lo diga, pero Dios no escucha los rezos porque un rezo es una repetición constante de algo que es aburrido, pues eso no tiene ni sentido si tú te pones a verlo de la manera correcta, eso no tiene sentido, pues. A mí, míralo, no sé, es un diálogo, la oración es un diálogo. Un diálogo es una conversación entre 2 personas. Entonces, por ejemplo, tú vienes y tú dices, Señor, me admiras, ¿verdad? Me admiras, siempre me dejas sorprendido con las cosas que haces por mí. Señor, no puedo agradecerte, ¿verdad? Tu gloria, el hecho que te hayas fijado en mí, tu majestad, tu pureza, tu gloria, tu santidad, Señor, yo no la merezco, Padre. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres grande, compasivo, misericordioso. O sea, ahí tú puedes decir, mira, te puedes pasar horas adorando a Dios y te aseguro a ti que sin que le pidas, Él te da lo que tú necesitas. Lo que sucede es de que viene siendo como lo mismo, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? Que vienen a nosotros y nos dicen que nos quieren, pero porque nos quieren pedir $1, por ejemplo, ¿no? O nos quieren pedir un iPhone o algo por el estilo. Eso es una vida triste para un padre porque qué malo es que tus hijos solo vengan a ti cuando necesitan algo. Pues de hecho hay hijos que solo entran y ni siquiera te saludan, pues de una vez te piden. Pues viene siendo el mismo ejemplo, ¿no? Del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para pedir directamente, ¿verdad, pastora? Amén, así es. Entonces es solamente una muestra de cómo, y esa adoración, como lo que te dijo el pastor, número 1. Número 2, confesión, confesar nuestros pecados. Hay personas, como dice en la oración que nos enseña Jesús, perdona nuestras ofensas. Pero lo que pasa es de que muchas veces pedimos, pero nunca le decimos a Dios las cosas malas que nosotros hicimos y que le pedimos perdón. Y la tercera es de petición. Esa tendría que ser la última, porque a ti no te gusta, si tú tienes un hijo, no te gusta que solo venga a pedir o a decirte que eres lindo y a pedir, pero nunca te diga que hizo algo malo y te mienta y tú sabes que te está mintiendo. Y tú ves en la Biblia a cuántas personas Dios les contestó sus oraciones porque fueron hombres justos. Por ejemplo, yo tengo aquí en el capítulo de Daniel 6, tú puedes ver cómo le respondió su oración a Daniel, que era un hombre justo. Lo salvó de la guarida del león. Fíjate, de los leones, eso es algo tremendo lo que Dios le respondió a él. También en Primera de Samuel 1, tú puedes leerlo y ahí habla de la oración humilde que Ana, que era una mujer infértil que no podía tener hijos, ella llegaba a la puerta de la iglesia todos los días a orar y a llorar, clamándole a Dios que le diera un hijo. ¿Y tú sabes cuál fue el resultado de esa oración? El profeta Samuel. Dios le concedió un hijo y fue un profeta. En la Biblia nos dice que oremos con persistencia y que no desmayemos. Eso fue lo que pasó con Ana. Ella llegaba todos los días, oraba y oraba y Dios le contestó y nunca desmayó. Esa es la victoria que podemos tener. También nos dice que oremos con fe. Y eso es importante, saber en quién creemos y que Él no nos va a mentir. Él sabe el tiempo perfecto en el cual nos va a contestar. No va a llegar ni temprano, no va a llegar tarde, va a llegar a tiempo. En Mateo 6:8, no lo vamos a leer, pero ahí nos habla acerca de que nosotros, antes de que pidamos, ya Dios conoce nuestras peticiones. Qué lindo. Pero a Dios le gusta que nosotros pidamos, pues como a ti, ¿no? Como padre te gusta que tus hijos te honren, que tus hijos te pidan, ¿no? Es algo que te gusta darles, ¿no? Con satisfacción tú les provees, les cuidas,
todo lo que un padre, ¿verdad? Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará a el Espíritu Santo, o dará lo que se necesita a los que se lo pidan, ¿no? Esa es la bendición de poder usar el arma de la oración. Jesús realmente en su ministerio usó la oración como arma más poderosa. Si te das cuenta, los discípulos lo vieron resucitar muertos, limpiar leprosos, y ellos bien le pudieron haber pedido, ¿verdad?, otras cosas, como por ejemplo queremos echar fuera demonios, cosas espectaculares, pero ellos se dieron cuenta que el éxito del ministerio de Jesucristo, de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, fue precisamente la oración, porque la oración tiene algo maravilloso. Cuando tú tienes paciencia, por supuesto, porque para orar hay que tener paciencia, ¿no? Porque primero hay una batalla en la carne, ¿verdad? A veces uno no quiere orar, a veces tiene unos sueños, a veces uno se arrodilla un rato y ahí se desespera y quiere salir corriendo, ¿verdad? Porque eso es la carne, ¿no? Todo eso es carnal. Tienes que pasar ese stage. Hay cristianos que lamentablemente no han pasado esa etapa, ¿no?, de la carne en la oración. La carne no le gusta orar, dicho sea de paso. Odia orar. La carne es un cuerpo de muerte y va para la muerte. No se va a salvar, ¿me entiendes? O sea, la carne tiene que ser transformada en un cuerpo glorificado para que pueda salvarse. O sea, nunca pienses que te va a encantar orar, ¿no? Es una de las cosas que nadie quiere hacer, honestamente. A mí sería muy hipócrita una persona que a mí me encanta orar. En realidad, ya cuando tú entraste a la etapa de cuando Dios te toca y Dios te habla, porque acuérdate que la oración es un diálogo, ¿verdad? Entonces David decía, delante de ti vendré y me presentaré, ¿no? Y no hablaba nada, sino que esperaba que Dios le hablara. Y hay veces que nosotros hablamos, pero no tenemos paciencia para que Dios nos hable. Es más, yo creo que tal vez el 60% de los cristianos, Dios nunca le ha hablado. O sea, claro, vienen a las prédicas, hoy en el estudio bíblico, hoy en los cultos y todo, pero literalmente Dios nunca te ha hablado, nunca te ha dicho algo. Y no te habla audiblemente el Señor te habla a tu corazón, ¿verdad? Te convence de pecado, de justicia, de juicio, ¿verdad? Eso es lo que la oración hace. Por lo tanto, oído, la oración no es algo que usemos para manipular o para cambiar a Dios, ¿no? Sino que la oración nos cambia a nosotros. O sea, ese momento de quietud, ese momento de humillación, ese momento de entrega, ese momento de reconocer, ¿verdad?, la gloria, el señorío de Dios, ese momento causa una revolución en tu ser y permite que tú puedas ver tu corazón, puedas ver tus pecados, puedas ver lo malo que eres, ver la envidia, el egoísmo. O sea, la oración revela nuestra condición y nos da chance a que nosotros podamos pedir perdón y que podamos arrepentirnos, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes de la oración. Por lo tanto, no es tan importante lo que nosotros pedimos en oración, sino es más importante lo que Dios nos pide a nosotros en oración, ¿verdad? Porque siempre pedimos y pedimos, pero cuando Dios nos pide, nosotros no queremos dar. Y la razón por la cual Dios nos pide no es porque nos quiera quitar, sino porque al contrario, Dios nos quiere dar, ¿no? Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere colocar en un lugar importante, Dios quiere poner favor en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué digo todo esto? Te lo resumo. Jesucristo dijo, cuando tú des ofrenda, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. Cuando tú ayunes, no muestres ni le digas a nadie que ayunas. Y cuando tú ores, enciérrate en tu apartamento y cerrada la puerta, ora a Dios, el cual, ¿verdad?, dice, ve en lo secreto y te recompensará en público. O sea, si tú te das cuenta, la gente de éxito es gente de oración. ¿Por qué Dios los levantó? ¿Por qué Dios los puso en eminencia? ¿Por qué Dios los bendice? ¿Por qué Dios los prospera? Porque buscan a Dios en oración y la oración los cambia, pues le entregan cosas a Dios en oración y Dios dice, bueno, este está listo para yo poderlo levantar, para poderlo llevar a otro nivel, ¿verdad? O sea, pues la oración es un arma muy poderosa que no solamente se usa para pedir, ¿verdad? Así es, y también es importante cuando tú oras, no es el tipo, hay gente que dice, no, yo no puedo orar, o sea, tú les dices,
puedes orar, hermano, y te dicen, no, yo no sé cómo orar. Y quiero decirte que Dios no ve ni cómo tú oras, ni el tiempo que te tardas orando, ni las palabras que tú usas orando. Dios lo que ve es el corazón. Dios lo que ve es el amor que tú tienes por Él, la fe que tú tienes por el Señor. Fíjate que hay una cosa que nos separa de Dios, y eso es el pecado. Y en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo dice tan claro, eso está en Isaías 59:2. Entonces, hay veces que es un descaro presentarse delante de Dios estando en pecado, estando haciendo cosas malas y todavía exigiéndole a Dios que nos conteste. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir, postrarnos, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, y luego, mira, Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Y de hecho, ¿cómo se aprende a orar? ¿Verdad? Orando. ¿Verdad? ¿Cómo se aprende a orar? Pues orando, ¿verdad? Esa es la forma en que se aprende a orar, ¿verdad? Orando, porque no hay otra cosa. ¿Cómo se aprende a jugar fútbol? Jugando fútbol. ¿Cómo se aprende a jugar golf? Jugando golf, ¿verdad? Es algo que el cristiano debe practicar como algo diario, ¿verdad? Todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios. Lo dice Romanos 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que pasa en la oración completa. Continúa diciendo el apóstol Pablo: digo pues a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjate. Entonces quiere decir que esa soberbia, esa arrogancia se muere durante la oración, ¿verdad? Todas esas exigencias, todos esos pecados de la carne, emocionales, todo eso, la oración lo va aniquilando, ¿verdad? Por eso es muy importante cada día podernos presentar delante del Señor. Fíjate que hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque yo me siento tan sucio, he pecado tanto, yo no quiero orar, yo no quiero enfrentarme a Dios porque sé que Dios no me va a perdonar. Y yo te digo en esta noche que Dios sí te perdona, que Dios sí está atento a ti, Él te ama, Él pagó por ti, pero tú necesitas primero saber darte tu valor. Decir: Señor, tú moriste, darle el valor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, y en esta noche entregarle todo a Jesucristo. Y mira, a Él no le interesa cuántas cosas malas tú hayas hecho, a Él lo que le interesa es que tú te arrepientas y que en esta noche vengas a los pies de Jesús. Es importante creer en Dios para nuestra certeza de que todo lo que le pidamos vamos a tener confianza que Él nos lo va a dar. También nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. No pidamos cosas para equivocadas, por ejemplo, para gastar en nuestros deleites, en nuestra carne. No, pidámosle al Señor correctamente que nos bendiga para nosotros poder bendecir a otros. Y eso es la voluntad del Señor, que todo lo que nosotros pidamos, que lo pidamos en su voluntad. Dice, para cerrar acá, en 1 Juan 1:8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? O sea que ahí tenemos, hermanos. O sea, ya se sabe pues que aquí en las notas que tenía mi esposa, número 1 es adorar a Dios, confesión y petición, ¿verdad? Muchas veces, como la oración no es eficaz, pues entonces Dios no la contesta. Y esta es una forma que la oración sea eficaz. Primero se ora conforme a su palabra, ¿verdad? Y si conforme a su palabra yo estoy mal, ¿verdad? En la adoración misma, yo voy a decir, el Espíritu te va a llegar a un arrepentimiento. Y gloria a Dios, ¿no? Que mientras que podemos operar de esta manera como cristianos, luego al final
pues podemos pedirle al Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Dios nos lo da. Así que si pedimos conforme a su palabra, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Eso es el arma más poderosa que tenemos para un cristiano, como dice el manual de enseñanza bíblica que tenemos para los nuevos convertidos. Orar es como respirar, ¿verdad? Así es como respira el cristiano, respira precisamente a través de la oración. Y Dios sin duda se va a glorificar en tu vida de una manera increíble, como lo ha estado haciendo, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, y lo va a continuar haciendo hasta que Cristo venga. Y esperamos que en esta noche el Señor te haya hablado. Si has visto, ¿verdad?, que la palabra de Dios tocó tu corazón y de pronto sabes que estás en un lugar donde necesitas acercarte a Dios, pues te pido que le des el corazón a Jesús. Hoy meditaba algo en el Espíritu y yo pensaba, para muchas personas es muy difícil saber que Dios hizo un infierno, ¿verdad? Dice que en el infierno o en el lago de fuego y azufre van a ir los demonios y los hombres que no recibieron el Evangelio. Y digo yo, hay personas que les es difícil creer que el infierno existe. Y me decía el Señor, la razón por la cual les es difícil creer que existe el infierno es porque todavía no saben lo que yo hice en la cruz por ellos, ¿verdad? Y porque cuando tú sabes lo que Él pasó en la cruz, bueno, no solo desde la cruz, sino del Getsemaní, ya el Señor le dijo a los discípulos, oren conmigo, ¿verdad? Dice, mi alma está turbada, está triste mi alma. El Señor sabía que tenía que ir a la cruz por nosotros. Y les pidió a los discípulos que oraran un poquito con ellos, y cuando regresó los halló durmiendo. Se cree que los discípulos ya estaban bien deprimidos porque Jesús les comenzó a decir, voy a morir en la cruz, voy a morir en la cruz. Entonces ellos no lo podían manejar, estaban bien mal, de tanto así que no podían ni orar, ¿verdad? Pero cuando el Señor regresó les dijo estas palabras, les dijo, velad y orad. Y les recriminó y les dijo, ustedes no han podido orar conmigo ni una hora, ¿verdad? Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y es lo que te estaba diciendo yo anteriormente, ¿no? En el Getsemaní, ahí en ese huerto de Getsemaní fue donde Jesús alcanzó la victoria. Y es cierto que dice que del estrés que él tenía, él sudó en gotas de sangre, de tanto estrés por lo que venía, ¿no? Y Jesús le pidió al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Y ahí fue donde Jesús realmente alcanzó la victoria, ¿verdad? En la oración. Ya cuando él fue para la cruz, cuando fue para Jerusalén, ya Jesús estaba determinado. Ya en la oración del Getsemaní él había alcanzado la victoria, porque la oración es la que te da la victoria. Y si en esta noche quieres la victoria, yo te pido que no manejes ningún otro concepto, sino solamente el entender lo que pasó en esa cruz. Cristo dio la vida por ti. Él derramó hasta su última gota de sangre, y todo para salvarte a ti. En esta noche no lo dejes ir, no pierdas la oportunidad de entregarte a Jesús. Ora conmigo en este momento y dile, Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti, Señor, y como pecador arrepentido, y te pido que me perdones, Señor. Yo me arrepiento genuinamente delante de ti, Señor. Y te prometo servirte y seguirte, Señor. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, y te doy gracias, Padre, por salvarme en esta noche. Gracias, Señor Jesús.